Gabriel estaba impaciente por llegar al oscuro callejón porque, en términos generales, era un paraje agradable, lóbrego y triste, al que la gente de la ciudad procuraba no ir, salvo en pleno día y cuando brillaba el sol. Por lo tanto, le indignó bastante oír a un bribonzuelo cantar a voz en grito una festiva canción acerca de una feliz Navidad, en ese mismo santuario que desde la época de la antigua abadía y el tiempo de los monjes tonsurados llamaban el Callejón del Ataúd. Hola, bienvenidos a Descafeinado sin lactosa. Y bueno, por el atuendo y por cómo está decorado, intuiréis de qué va a ir este podcast. Y bueno, pues traemos un programa con muchas temáticas que giran en torno a la Navidad, así que tanto si os gusta como si no os gusta la Navidad, si sois muy festivos o poco festivos, muy navideños o poco navideños, os invitamos a que os quedéis porque el programa va a ser muy interesante. Vamos a hablar de la historia de algunos de los protagonistas y también antagonistas, que los hay, de todas estas historias navideñas. Hablaremos de mitos. Hablaremos también de una temática, bueno, de algo muy, muy común en estas fiestas, como son las películas de Navidad. Y bueno, antes de nada, os voy a presentar a mis invitadas de hoy. Bueno, ellas son Marina y Paula. A Paula ya la conocéis del primer capítulo. Y bueno, como digo, pues traemos un podcast muy, muy amplio, con muchos temas. Y nada, pues daros la bienvenida y agradeceros que estéis con nosotros. Bueno, que espero que tú ya has estado, Paula, pero bueno, Marina es la primera vez, espero que haya muchas más. Muchas gracias. Y nada, como siempre, pues os invitamos a que comentéis, a que nos contéis qué tradiciones tenéis en vuestras casas, mitos que conozcáis que no hayamos hablado, o lo que queráis, qué pelis veis en Navidad. Y estaros atentos a las redes sociales porque habrá sorpresas por Navidad, por regalos. Pues nada, vamos allá. Antes de nada, no sé si vosotras lo sabéis, no sé si nuestros oyentes lo sabrán, y es que cuando surge la primera Navidad, porque esto lo adelantaremos un poco, pero es curioso porque yo creo que muy poca gente o casi nadie nos queremos todos, que fue con Jesús, su nacimiento, pero bueno, no, la primera Navidad fue en el año 354 más o menos, con el emperador Constantino, que fue uno de los emperadores que más trabajó por la cristianización no sé si dice cristianización, pero bueno, a desarrollar o hacer crecer o hacer que la gente entrase en el cristianismo en el Imperio Romano. Y bueno, pues nada, antes quería esto poner un poco como para empezar, sí, como contexto. Para empezar, hablando de los personajes tradicionales de estas fechas, aquí en España, pues tenemos, yo creo, los Reyes Magos, que es un poco por cultura, por religión, es lo que tenemos todo. Luego está Papá Noel, que después hablaremos un poquito de esa. Sí, que entonces, pues un poco ahí está ese debate. Pero luego además es que hay muchos personajes icónicos a lo largo de toda la geografía española, pues porque... Sí, o sea, depende de la región. Claro, sí. Sí, porque por ejemplo en el País Vasco y Navarra está el Onlencero, no sé verdaderamente si se pronuncia así o no, pero bueno, y era un carbonero que se encargaba de llevar los regalos a los niños la noche del 24 de diciembre, y que actualmente, a día de hoy, se representa como un carbonero, pero en sus orígenes era un personaje simbólico pagano. Entonces, claro, es un curioso porque antes se representaba como un gigante que vivía en el bosque y que representaba el fin del ciclo anual. Entonces, se quedó así y... Al final pasa mucho, ¿no? Que en todas las culturas siempre hay ciertas apropiaciones. En la cristiana, por ejemplo, hay muchas apropiaciones, después hablaremos de ellas, muchas apropiaciones paganas, y de hecho por el norte de España está el Olenchero en el País Vasco, pero luego, por ejemplo, en Galicia está el Apalpador o Peñiguero, que es un personaje muy curioso porque se supone que baja de las montañas y le toca la tripa a los niños. Y sí, es gracioso, pero si se habían alimentado bien durante todo el año, pues recibían regalos, y si no, no. Luego, por ejemplo, en Cantabria o en Asturias, que están cerca, pues por ejemplo en Cantabria está el Esteru, que es un leñador, o en Asturias el Anguleru.
que es un pescador de anguilas. O sea que son personajes similares, pero en cada... La verdad que son muy particulares. A mí, en especial, me hace gracia el cagatío que se da en Cataluña y consiste en un tronco de madera que le han animado, o sea, tiene cara y tiene patas. Y entonces los niños con una vara le cantan una canción y le van dando y se supone que caga los regalos. Lo hace en la noche del 24, es decir, en Nochebuena, y entonces el día 25 es cuando ya luego los niños encuentran esos regalos. Claro, o sea, pues eso, cada tradición habrá más, lo que pasa es que no nos podemos entretener con todos, pero claro, luego además fuera de nuestras fronteras, pues eso, está Papá Noel, que ha llegado a España y que bueno, que sus orígenes están en San Nicolás, que tiene como dos vertientes, un poco pues para Gran Bretaña, Alemania y demás, que está en los orígenes de como un monje en Turquía, creo que es, que bueno, pues surge de ahí y luego llegó a Gran Bretaña. Y luego hay otro que es menos conocido, este es me gusta mucho porque hay mucha gente que no sabe, y es que en Bélgica y en Países Bajos, en el San Nicolás que creen, que luego se vuelve Santa Claus, viene de España, o sea, surge de España, de aquí de muy cerquita, nacería, iría hasta esa zona en un barco que partía del río Manzanares. O sea, claro, sí, aquí cerquita, sí. Y bueno, además, en este caso es el día 5 de diciembre, no es porque además el 5 de diciembre es San Nicolás, entonces es el día 5 de diciembre cuando se dan los regalos y no el 24 como suele ser la tradición también, ¿no? Luego, por ejemplo, hay uno muy curioso en Rusia, lo voy leyendo porque son nombres, se llama Ded Moroz, que es un personaje similar a Papá Noel, pero que en este caso, en vez de vestir de rojo, por ejemplo, viste de azul, y él es del precristianismo, con los eslavos, y en este caso es un señor de las nieves, que es similar a lo que nosotros entendemos como el aguinaldo. Él llega a las casas de los niños la noche de Nochebuena, llama a la puerta, entra en plena cena y los niños pues le tienen que leer un poema o le tienen que cantar alguna canción tradicional navideña, y de esta manera pues le reciben los regalos. O sea que pues como nosotros, sí, claro, eso es como nosotros un poco el aguinaldo, que por cierto es una... de diciembre, ir de casa en casa cantando. Eso es, que además ha perdido un poco también esa tradición, ¿no? Ya no vemos tanto los niños. Yo lo hacía un montón, claro, por la urbanización, era lo típico de que ibas tal y pues primero ibas a las casas de los conocidos, porque luego las que siempre son desconocidas es como que cuesta más. Y dices, bueno, entonces ibas ahí y dices, pues mira, pues un dinerito, unos caramelos, unos bombones que te sacas para Navidad. Sí. Así que... ¿Tú lo hacías en...? Nosotros también lo hacíamos en el pueblo y luego además teníamos como una especie de centro social. Entonces, una vez que habíamos recaudado todos los dulces, pues hacíamos un chocolate y nos lo comíamos ahí todo el grupo de amigos. Mira, otra tradición... Sí, el chocolate. Otra, claro... Carnaval similar, pero... sí, que... Al final aprovechabas un poco todas las fechas. Claro. Yo, por ejemplo, sí que lo hacíamos, pero nosotros a lo mejor empezábamos en noviembre. O sea, que decir, es que... sí, nosotros... no, pero bueno, nosotros empezamos, decíamos, vamos a pedir ya y muchas veces íbamos sin instrumentos, por lo típico, la pandereta, íbamos y decían, pero si no traéis instrumentos ni nada. Sí, dando guerra ahí con la pandereta. Bueno, eso pues al final son tradiciones, son personajes, hablamos de este Ded Moroz. Tenemos en Italia un personaje femenino que es la Befana, y aunque es similar, ¿no?, como a una bruja que vuela en escoba, tiene como mucho en común con los Reyes Magos, aparte de que, bueno, Italia pues también es un país muy religioso. Entonces la Befana también reparte los regalos pues la noche del 5 de enero, como los Reyes, y también se asocia a ella pues esto de que si te portas mal te va a traer carbón. Y la escoba además simboliza que se va a llevar todo lo malo del año viejo y traer buenas... Pues... Sí.
un poco aquí como lo del oro, ¿no? Que se mete el oro en Nochevieja cuando brindas, no sé si lo los dices. anillos en el champán. Sí, ¿no? Que como que se lleva los Claro, se malos... lleva lo malo para traer un próspero año nuevo. Y luego es igual que ocurre a lo mejor aquí en España, ¿no? Que cada comunidad autónoma puede tener su personaje. Pues aquí en Italia, en cada ciudad también con la Befana tienen como sus tradiciones. Por ejemplo, en Venecia pues se disfrazan de ella y hacen una regata. En Verona la prenden fuego y la queman. Pues es interesante porque eso, pues al final son países muy, muy arraigados en el catolicismo, pero luego tienen sus personajes un poco más paganos, un poco más alejados de todo esto. Hemos hablado de unos cuantos buenos. Hemos empezado leyendo este libro, después hablaremos de la literatura, que también parece muy interesante. Navidades de miedo, porque también hay antagonistas. Vamos con los antagonistas. Yo creo que el antagonista por excelencia es el Grinch, ¿no? He de decir que yo no he leído, o sea, no he visto la película, ¿eh? Yo al Grinch le tengo que defender porque él no odiaba la Navidad, sino que odiaba a la gente. Que eso me parece bien. También, ¿sabes? también. Porque en estas épocas a veces la gente está muy... Ya. muy, ¿cómo se dice? Digamos odiable. Más irascible también. Sí, ya, bueno, a ver, es verdad que los sentimientos también están un poco más a flor de E piel. incluso también se exaltan, ¿no? Esos sentimientos que a veces, pues durante toda la época del año tienes X relación con una persona y parece que llega la Navidad y todo se magnifica. Como que te fuerzan a, no, hombre, que estamos en Navidad, pues hay... Pero déjame. Entonces entendemos un poco al Grinch. Yo no la he visto y yo creo que la tengo ahí como... Yo he visto la de Jim Carrey, que es maravillosa, y la que se hizo en 2017-18 de animación, que me encanta también. O sea, las dos las veo todas las Navidades. La tienes como tradición de película. Bueno, luego llegaremos a la parte de... Sí, a la parte de... Sí, estas Navidades. Bueno, pues eso, vamos a hablar de los antagonistas, porque hay algunos por ahí que también tienen su cosa. Hemos hablado de Yo Papá. creo que uno de los más conocidos, que sobre todo que también era compañero de Santa Claus y demás, es más de Europa del Este y de parte de países del Norte, que es Krampus. O sea, que era compañero de Santa Claus, que iban con ellos, supuestamente iban de la mano los dos a la par, y que es característico por deambular y para pasar por la noche del 5 de diciembre, que es cuando daban los regalos también en Francia. Y es muy curioso porque su misión era perseguir y azotar a los niños malos hasta volverles buenos. Que dices, ¿hasta qué punto vas a convertir a un niño bueno a base de darle, ¿sabes? Entonces, bueno, y muy navideño, además. Y claro, y si encima no lo convertía en niño bueno, se lo llevaba al infierno. Entonces, ¿no vas a ser malo? Pues ya está directamente. Ya está condenado. Para allá. Encima, la imagen que tenemos del Krampus es una imagen que no acompaña nada porque tiene pinta de un demonio con cuernos, con muchísimo pelo, que no sé si habéis visto también la película de Krampus, que yo no me gustan las pelis de miedo, y la vi y digo, vaya monstruos que se han inventado, pero ya da miedo de por sí, pues imagínate de hecho. Entonces sí que hay muchos dibujos asustando a los niños completamente, entonces queda un miedo. Un poco como nosotros tenemos al Coco, ¿no? Pero bueno, esto en este caso la versión navideña, pero que pero del Coco no tenemos una imagen ya, clara ya de su imagen, claro, ya. ¿Qué te imaginas, sabes? Pero el Krampus que se ha personificado, dibujos y todo, entonces al final pues se nota. Y es verdad que hay una curiosidad, y es que cada año, por estas fechas, se celebran desfiles de cientos y cientos de personas que se disfrazan de Krampus y van por las ciudades. No sé si asustando a la gente, espero que no, porque me asustaría. Pero... bueno, si lo tienen en su imaginario, pues ya lo tienen un poco más... Sí. Es que nosotros, yo creo que la religión católica, o por lo menos aquí en España, no tenemos ningún antagonista, ¿no? Yo creo que en Navidad es así como tal, como puede ser, por ejemplo, este Krampus, ahora veremos alguno más. Yo creo que es más la rivalidad muchas veces de los que prefieren a Papá Noel o a los Reyes, pero ninguno de los dos es una figura mala, por así decirlo. Ya. Que siempre te preguntan, ¿tú eres más de Reyes o de Santa Claus? Sí, eso lo quiero hablar después, sí, porque además... es un debate. Sí, lo vamos a comentar ahora también. Luego está también... Sí, luego en Francia hay, perdonad por mi pronunciación, ¿vale? Hace mucho, pero está Père Fouettard, o Padre Látigo, que ya si lo traducimos es completamente un antagonista, te imagínate con ese nombre. O sea, yo no me lo pienso, también te digo. Y que también era compañero de San Nicolás. Entonces, lo que hace es, le acompañaba para recordar a los niños lo que le puede pasar si
si se portan mal. Entonces, si tú ya ves a alguien que va con un látigo y dices, te estás portando mal, pues dices... Ya. También unos amigos echaba, Sí, ¿no? la verdad que no se hacía por nosotros No. cuando salía a pasear. Y es que además, su historia además es bastante curiosa y un poco oscura, y es porque viene de mediados del siglo XVI, en un momento en el que Carlos V intentó conquistar la ciudad de Metz, en Francia. Y que tras la derrota de los españoles, los ciudadanos de esta ciudad hicieron una fiesta que que coincidió en fechas de Navidad, y que hicieron una efígie a Carlos V, ¿vale? Que le quemaron y le arrastraron por toda la ciudad, que iba con cadenas, con látigos. Entonces este señor iba con él así, entonces era como... Ya está. Digo, entonces imagínate, si viene de ahí, pues ¿cómo tendría que ser el amigo? Sí, le tienen ahí... bueno, yo voy a hablar unos que a mí me han resultado muy, muy graciosos, pero también son un poco cabroncetes, vamos a decirlo así, y es que son los Calicantaroi. Estos personajes son como unos duendecillos, una especie de duendecillos que pues en países como Grecia, Bulgaria, Serbia o Turquía, donde cristianos ortodoxos que se dejan ver durante los 12 días que dura la Navidad, y que se dedican pues a robar cosas de la casa, a comerse la comida de la nevera, pero también a orinarla. Esto ya es menos... no, esto es ahí un poco... de hecho, hay una curiosidad que también, o sea, si estos que hemos hablado daban cosa, se decía que si un niño nacía en estas fechas, se podía convertir en un Calicantaroi. O sea, son culturas o son creencias pues como las hay. Y para que esto en teoría no sucediese, le tenían que envolver en trenzas de ajo o de paja o quemarle las uñas de los pies. Claro, o sea, estabas deseando que no, o sea, por lo menos hasta marzo, abril, que no. Claro, sí, la verdad que bueno. Hemos hablado de los personajes curiosos. Sí, y habrá muchos más, yo creo que sí, para el próximo año buscamos más porque los habrá. Nos hemos quedado en Europa, pero me gustaría mucho dar el salto a Latinoamérica porque, bueno, América, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica o incluso en África, a ver qué nos encontramos. Aunque yo creo que de América, lo que es Estados Unidos, sí tenemos mucho en España también. Sí. Sí, por eso, por Santa Claus, Papá Noel, toda esta cultura, ¿no? Latinoamérica quizá pues hay mucho de cristianismo que tendrá mucho que ver, pero seguro que hay podemos encontrar personajes por ahí muy, muy interesantes y lo dejamos a nota para el próximo... Sí. Hemos hablado de personajes, hemos empezado con personajes. Ahora vamos a hablar de mitos. Y es que al principio hemos dicho que la primera Navidad es de mediados del siglo IV y será aquí cuando se establezca también el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Porque, bueno, seguro que mucha gente lo sabe, pero otras muchas no, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Esto se estableció como digo, a mediados del siglo IV, al igual que tampoco nació el año cero como tal, como se entiende, sino que nació entre 3, 4, 5 años antes. No está muy claro tampoco, los historiadores no lo tienen muy claro, pues según la Biblia y según algunos de los escritos que se han ido leyendo, pues no se sabe exactamente cuándo nació Jesús. Y esto, como digo, cambió en el siglo IV en Roma con el emperador Constantino, del que ya hemos hablado, junto al Papa Julio I, que cambiaron algunas de las festividades paganas. Hemos dicho que hay mucha apropiación, ¿no? en las religiones, apropiaciones de otras culturas o de otras creencias, de cambiar festividades paganas por festividades religiosas, cristianas. De hecho, es que originalmente este día era la fiesta del sol invicto. Y será a partir de aquí cuando ya se empieza a celebrar el 25 de diciembre como el día de Navidad. De todas formas, a mí este tema es un tema que me gusta mucho y que en un futuro sí que me gustaría seguir andando y conocer un poco pues todas estas
Estos mitos. Sí, mitos, Claro. estas cosas que se han ido cambiando, que se han ido apropiando un poco por ahí, tanto en la religión católica como en otras religiones, porque creo que es interesante al No, final, sí, sí. tanto el que es cristiano, es creyente, y como el que no, pues se puede sentir... Sí, que podía ser el 25 de diciembre como el 12 de marzo. Claro, Te quiero decir, o sea, claro, sí, pero cayó Sí. aquí pues por el cambio hay un poco que viene el invierno, el solsticio, los días ya a partir de aquí empiezan a ser un poquito más largos también, entonces pues supongo que por el motivo que fuese el Papa Julio I y Dijo, pues, sí, se cambió. sí. Entonces pues bueno, es un mito que está bien comentarlo, traerlo. Sí, sí, completamente, porque verdaderamente nunca vamos a llegar a saber por qué. Ya. Pero Porque- ahora tampoco, bueno, no sé vosotros, yo no me imaginaría celebrar la Navidad en otra época. Porque es verdad que ya no nieva tanto tampoco, pero como que no el temporal, todo eso acompaña y le da esa magia, ¿no? Que siempre tiene esta época y que a lo mejor en otra época pues no sería igual, o si nos hubiésemos acostumbrado. Sí, hay países que lo celebran porque en verano. Eso iba a decir que, bueno, por ejemplo, En en el el, hemisferio sur. en el otro lado del mundo, Sí, a en mí me Australia, parecería curioso pasar un año de repente las navidades en la playa. bueno, No pagas nada ni nada, si quieres el tómate un año que viene. mojito, no, se puede ver, irnos Ahí. sí, Australia, por ejemplo, o irnos a un país de Latinoamérica allí que sea verano y, oye, ni tan mal, ya lo digo. La idea está ahí. Bueno, a ver si se puede organizar. No. Ya, otro día. Sí, O, sí. o dentro de dos. Seguimos Sí. con más Yo, por mitos. ejemplo, a mí me gusta mucho este día, el Día de los Santos Inocentes, pero ¿por qué se hace ese día? Es el 28 de diciembre. ¿Por qué? Pues, en teoría, hace honor a la fecha en la que Herodes mandó matar a todos los bebés recién nacidos en la búsqueda de Jesús recién nacido. Esto hay un... Hay un debate porque Sí. no está contrastado, entonces no hay evidencias históricas que digan esto es así o esto no fue así. Entonces, hay un historiador que se llama Fabio Josefo, que vivió de la misma fecha que Herodes y que no lo relata y sí que lo definió como un psicópata y un asesino, en plan que mató a su mujer y a su hijo. Entonces, de hecho, de entre los 4 evangelios de la Biblia solo menciona uno, que es el de Mateo. Entonces, ahí está un poco que tampoco se sabe muy bien qué pasó. Claro, o sea, al final todas estas cosas... Claro que no hay constancia histórica de que sea Claro. real, ¿no? Entonces, Es verdad que en cuanto si nos planteamos la Biblia de manera historicista o real, es complicado, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen todas estas teorías o quién las sacó? Porque... A mí me llama mucho la atención que digamos que el origen pueda ser ese, que al final es algo trágico, y luego al final la tradición es un día divertido, ¿no? De gastar bromas, de pegar el típico muñequito en la espalda. sí, que viene de algo como muy siniestro, Sí. por así Claro. decirlo, a algo de repente de todo. Seguro que hay algún porqué. Entonces, no sé si alguno de nuestros... Que nos lo explique, por Sí, favor. si lo saben, bueno, nos lo pueden Sí. comentar porque es interesante. Sí. La verdad que no lo hemos traído, pero... Pero bueno, si hemos conseguido Darle darle la la vuelta vuelta, a eso, sí. está muy Está bien. bastante Claro, porque al final sí que es verdad que es como que está muy extendida la historia de que Herodes mandó, ¿no?, matar a todos los niños recién nacidos. Claro, pero luego se ve que no... Que no era verdad, que al final estaba un poco loco también. Como tantos emperadores y tantos reyes han Sí. habido a lo largo de la historia, ¿no? Que nunca sabes de repente Claro. hasta qué punto todo lo que sabemos o dejamos de saber tiene un sustento verídico. Sí, sobre todo en Sobre temas... todo en temas mitos, ¿sabes? Eso, O en sea, temas que ya- religiosos, en temas... Sí. Claro. No venimos tampoco a desmontarle la No. religión a nadie ni nada, simplemente pues cosas que están ahí que históricamente... Vamos con otro. A mí me gusta también. Bueno, vosotras sois más de árbol de Navidad. De Belén, bueno, tú yo sé. Yo soy más de árbol de Navidad. Yo de árbol de Navidad. Claro, Sí. árbol. No sé si por facilidad a la hora de montar o porque... Esto es ahora que coges, haces así, lo bajas como... Y ya está. Sí, pero
Porque Yo es que me parece de más bonito siempre- también, más sí. visual, más te alegra más. O sea, tú al final no tengo nada en contra de los Belén, que quede claro. Pero, por ejemplo, yo entro a mi casa y veo el árbol puesto con todas las bolas, lucecitas o lo que sea, y te llama mucho más la atención que si entras y ves como en una esquinita donde tengas el Belén, porque al final tienes, no son muy grandes, al menos los que ponemos en casa, si la gente que los ponga. Bueno, hay gente que se le ocurra mucho. Claro, Sí, entonces, sí, con el hay agua. algunos que Llama sí, mucho la atención. pero Sí. a mí me parece, de según entras en casa, me parece más navideño para mí ver el árbol montado con las luces y todo a ver un Belén. Personalmente. Quizá por las luces, por los Claro. colores llamativos, ¿no? Que trae. Bueno, pues originalmente, en antiguas tradiciones paganas, había la costumbre de decorar árboles de hoja perenne en el solsticio de invierno, simbolizando la vida eterna. ¿Qué pasa? Que en el afán de cristianizar los países paganos o las lugares sí, los pueblos que tuviesen una creencia más pagana, esta historia de que el árbol de Navidad pasase de pagano a navideño surge entre los siglos 7 y 8 con los habitantes de un pequeño pueblo de Alemania, el pueblo de Haas, y un misionero cristiano, San Bonifacio. Y la leyenda cuenta que este misionero llegó a este pueblo, San Bonifacio, y vio a sus ciudadanos, a sus habitantes, haciendo adoraciones a un árbol gigante sagrado dedicado a Odín. Odín es un dios pagano, un dios nórdico, y bueno, pues con la idea de evangelizar, de hacerle entrar dentro de sus creencias cristianas, pues se dice que San Bonifacio, digamos, como empujado por una fuerza divina, tiró ese árbol gigantesco y en este mismo lugar mandó construir un altar con la propia madera del árbol que había tirado, que se lo dedicó a San Pedro. Con esta fuerza con la que fue el empujado, pues como que llevó a la gente a lo típico, ¿no? También no sabemos si es una leyenda simplemente o qué pasó realmente, porque bueno, la gente como que ya empezó a creer o se bautizó y demás, pero no sería hasta el siglo XV, después de esta historia no se tienen más imágenes, hasta el siglo XV, donde ya sí que nos podemos encontrar en las puertas de las iglesias estos árboles decorados mientras se contaban historias de la Biblia, se leía la Biblia y demás en Navidad. Entonces, pues bueno, desde entre el siglo VII y siglo VIII hasta el siglo XV, pues no se sabe muy bien qué pasó, y en el siglo XV aparecen Que también te da que pensar de quién es la primera persona que dice voy a coger un árbol, le voy a poner aquí y nos vamos a sentar todos alrededor del árbol. Digo, Claro. Porque para eso está en la naturaleza, por así decirlo, pero oye, que al final... No, es curioso porque además, no sé vosotros, pero yo era una de las personas que pensaba que el árbol de Navidad es una de las tradiciones que hemos heredado de Estados Unidos. Claro, es que puede parecer que es muy reciente, ¿no? Al final, y fijaos que no, que si es del siglo XV, que tiene a lo mejor unos 500 años más o menos, pues no deja de ser llamativo. A España, fijaos que llegó en el año 1870, o sea, es hace casi 200 años, 150 años, de la mano de una princesa de origen ruso llamada Sofía Trubetskoy. O sea que tiene 150 años, que no es digamos, una americanada, ¿no? Que es verdad que bien podría... Otra cosa que hemos cogido más tarde, que a lo mejor... No lo sabes, ¿sí? ¿Quién lo ha cogido antes? Sí, ¿Sabes? claro, es verdad. Bueno, yendo un poco con los mitos, pues yo os voy a hablar de los personajes que más conocemos aquí en España, que serían los tres Reyes Magos. Y un poco, pues, no sé si analizando, ¿no? el tema de la Biblia, de los Evangelios, pues es verdad que el concepto que tenemos de los Reyes Magos difiere un poco de lo que realmente está plasmado, porque los Evangelios no hablan de que fuesen reyes, sino que ni de que fuesen tres, exactamente, no dice cuántos son. Luego es verdad que San Mateo
pues dice que son unos magos llegados de Oriente y que han venido guiados por una estrella pues para adorar al rey judío, que en este caso es Jesús, ¿no? Cuando nace o cuando supuestamente nace, según lo que nos ha contado antes Juanma. Sí que encontramos más detalles en los evangelios apócrifos, pero que la Iglesia pues no los ha adoptado como dentro del canon bíblico. Y entonces aquí sí que se los define como astrólogos, que sí que es cierto. Bueno, no sé en las cabalgatas que vosotros habéis visto, pero sí que hay, ¿no?, un poco esa estética mística del universo. Algunos aparecen como magos, los tonos plateados, dorados, pero... Y sí que nos cuadra que pudiesen seguir una estrella, en este caso pues la estrella, claro, que bien guiados por el cielo, pues hacia dónde tenían que ir, pues bien norte, sur, este, oeste, pues que bueno, ¿no? Que o sea, podrían ser astrólogos y nos cuadra. Sí, pero que al final pues el concepto que tenemos, yo creo que la sociedad de los Reyes Magos es más que ser astrólogos, que eran mágicos o tenían magia, ¿no? Claro, que nos podría cuadrar con toda con toda Con todo lo que sabemos. la historia, sí. O a lo mejor combinan las dos cosas. Claro. Pero nos quedaremos ahí con la duda. Desde luego que para mí sí que la noche de Reyes, sobre todo, más que el día de Reyes, sí que es una noche mágica. Sí, pero bueno, al final pues Que te sientes siempre diferente, ¿sabes? Como que hay algo en el ambiente especial que dices... Desde luego a mí es la noche que más me gusta de las Navidades, ¿eh? Yo no soy, la verdad que no soy especialmente navideño, tengo que decirlo, claro, es así. Pero la noche de Reyes... Sí. Tiene algo que, o sea, ya no es a lo mejor simplemente por conectar con cuando éramos niños y todo lo que nos ha traído y demás, pero es como que yo, por ejemplo, también es verdad que llega el día 5 y que te pones nervioso, ¿sabes? Inconscientemente de, uy, esta noche, ¿sabes? Sí. ¿Tenéis algún rey mago favorito? Yo, personalmente, a mí me gusta Melchor. No te lo has tenido que pensar. Es que sí, van por orden, o sea, Ya. el que va de azul, que es Melchor. Gaspar es el que va de rojo y Baltasar normalmente va de verde. Yo los conozco más por la barba. Claro, Sí, claro. Barba blanca, barba roja o barba... O Baltasar no lleva barba. Sí, bueno, que es negro. Sí, pues, Claro, quiere decir que a ver, pues, es que es así, No es lleva barba, pues... sí. Yo Claro. también he sido Yo soy de Melchor. no sé por qué. Conectas directamente. ¿Por qué nadie es de Gaspar? Es verdad que parece que se... Claro, hay mucha gente que es de Baltasar. O de Melchor. O de Melchor, sí, verdad que... O sea, habrá alguien Hay que gente sí, que hombre, seguro claro, que es de siempre. Gaspar, o sea, no hay ninguna Yo, duda. la verdad es que nunca me he dicho cuál es mi favorito. Yo quería que viniesen a casa cualquiera de los tres y ya está. Sí. Gaspar lo empezaron a elegir, ¿no? A raíz de la cabalgata De Madrid. Sí. Eso es verdad. Sí, Que sí, vaya sí. Gaspar. Sí, se hizo viral, es verdad que se hizo viral ahí que... Ahí ya empezó a coger más fuerza. Claro. Sí. Vale, aquí estaría guay, estaría bien presentar el debate entre Papá Noel o Reyes Magos, a lo mejor, ¿no? Podría ser. A ver, en mi caso, a mí es verdad que me hacen más ilusión los Reyes Magos. Como he dicho, pues me parece una noche muy mágica. Pero sí que es cierto que al final las Navidades las disfrutamos en función de cómo está establecido el periodo vacacional, sobre todo en los coles, y que aunque los adultos pues lo podamos vivir con ilusión, pues los niños al final son los que más disfrutan de estas fechas, de los regalos, y pues darles a lo mejor solo los regalos en Reyes les deja muy poco tiempo, ¿no?, para disfrutar de lo que hayan recibido. Sin embargo, si lo reciben en Nochebuena, Navidad, con Papá Noel, pues lo disfrutan más. Yo es verdad que también soy mucho más de Reyes, pero porque en mi casa siempre han venido solo los Reyes y casi nunca venía Papá Noel, porque al final no era la tradición, por así decirlo, que estamos hablando de tradiciones también, pues siempre eran los Reyes. Y es verdad que, claro, llegabas el día 6, el día de Reyes, te habían traído los regalos los Reyes Magos, y a los 2 días ibas al colegio. Entonces, claro, tú estabas en el colegio diciendo, quiero llegar a casa que quiero jugar, quiero llegar a casa que quiero jugar. Es verdad. Entonces, claro, ahí está también el dilema de
que a lo mejor poco a poco pues empezábamos a decir, jope, y si cuando ya se metió Papá Noel más en España, a decir, jope, ¿le puedo pedir esto a Papá Noel para jugar un poco más y luego ya los reyes que me traigan pues otras cosas? Claro. Y así por lo menos tenías algo que decías, me quedo con esto una semana y media, y cuando ya vengan los reyes como otro más. Ya Pero tienes. es verdad que yo sigo prefiriendo los reyes magos. Sí. Yo en mi casa, es verdad, igual, ha sido esa tradición de Reyes Magos. Y estabas deseando que un año cayese en fin de semana para tener un par de días más o 3. No, en viernes o jueves, Claro, ¿sabes? Jueves, claro. viernes y ya 4 días. Claro, que eso más, es. ¿sabes? Pero sí, hemos sido de Reyes Magos, quizá también por la cabalgata, por esa tarde que pasabas con tus hermanos, con tus primos, ibas a verlo. Luego, pues yo, por ejemplo, en mi caso nos juntábamos todos los primos, claro, íbamos a merendar a casa de mis abuelos el chocolate. Pues bueno, pues esa tarde, y luego por la noche estabas nervioso. O sea, es que la noche del 24, pues en mi familia se ha celebrado. Es verdad que si todavía a día de hoy tú lo piensas, y el 24 no hay como nada así como más especial que te haga Claro. como ser consciente de esta noche van a pasar cosas. Eso es. Estás celebrando la Nochebuena y ya Es verdad está. que he vivido, las 2 noches, y pues no sé si esto sería algo que acordasen entre familias y demás, pero en una familia vivía la Nochebuena, y es verdad que al final sí le ponen magia, le ponen ganas, la vives con el mismo nerviosismo, y la otra familia pues vivía la noche de Reyes. Entonces, bueno, se repartían ahí un poco, en vez de recibir todo en una noche, lo dividías, y a mí me parece una buena opción. Yo creo que es Sí. como todo, al final son las tradiciones que cada Lo que vayas uno... haciendo. Sí, y que sí. puedes ir creando nuevas tradiciones, o sea que no hay Claro. problema. Entonces, Sí, hombre, siempre. sí. Y bueno, pues hablando de Papá Noel, no sé vosotros, pero siempre se ha escuchado el mito de que a Papá Noel, tal y como lo conocemos hoy, vestido de rojo, pues lo trajo Coca-Cola con sus anuncios, y que antes pues era o verde o dorado. Esto que es como un poco como lo de que San Valentín se lo inventó el Corte Inglés o algo así, ¿no? Pues A lo un mejor... poco. la historia... Un poco así, porque Coca-Cola es verdad que empezó a presentar a Papá Noel en sus anuncios en 1931. Y yo siempre había tenido esa creencia, pero bueno, a raíz pues de este podcast, de investigar un poco, pues resulta que no es tan verdad eso de que el Papá Noel rojo viene de la Coca-Cola, porque a San Nicolás, que viene a ser pues el antecesor, ¿no?, del Papá Noel que conocemos hoy en día, que hemos hablado antes de él, ya hay referencias de que iba vestido de rojo. De rojo. Fíjate, esto es bueno, hemos pasado de algo más histórico y tal a una curiosidad que está bien saberlo, porque es verdad que los típicos camiones estos en Navidad, Siempre, los con anuncios, Papá ¿no?, con el Papá Noel gigante, ¿no? Y que encima Te cuadra. ha habido años que Coca-Cola ha sacado propios anuncios en los que salía Santa Claus. Eso digo, que los Claro, camiones porque de de los repente anuncios de es como Coca-Cola, que veía ser el a lo camión... mejor no es la realidad, pero si dicen, pues ya que aprovechamos que la gente está discutiendo si es algo que hemos hecho o no, vamos a aprovecharlo y ya lo hacemos. Claro. Claro. Bueno, está bien la apropiación al final para vender, el marketing. Pues nos apropiamos de la imagen, va con nuestros colores, pues, Sí. y encima les ha salido bien y se cree la gente, tiene esa creencia. Que algo haya hecho, ¿no? El verlo en los anuncios de Coca-Cola, Sí, que lo claro. hemos visto todo el mundo, para cómo nos imaginamos a Papá Noel. Claro. Pero es verdad que no es del todo cierto que ese Papá Noel que hoy en día todos tenemos en nuestra cabeza lo haya traído Coca-Cola. Ya. Espacio patrocinado por... Claro, estaría bien, ¿no? Que nos invitase a irnos el año que viene a la playa a disfrutarla. Siempre podemos hacer una petición. Sí, ahí lo dejamos, les etiquetaremos. Bueno, hemos hablado de mitos. Está siendo un programa, la verdad que ya lo anticipábamos, que iba a ser un programa variado y con muchos temas. Ahora le toca el espacio a la literatura. Traemos aquí algunos libros. Hemos comenzado leyendo este fragmento, este cuento. Ahora hablaré un poquito de la literatura navideña, que yo creo que en los últimos años está creciendo, ¿verdad?
yo creo que de aquí a pues hace 2-3 años siempre han estado en auge las películas navideñas y además son todas, a ver, en los últimos tiempos también han innovado un poco en la temática, pero normalmente son las típicas películas navideñas románticas. Y pues creo que pues estos, como he dicho, de últimos 2-3 años, pues hay autores que se están animando a escribir normalmente también, bueno, por lo menos lo que yo he leído, que son estos libros que traigo de Cherry Chick, también historias navideñas románticas, además pues con muchos clichés, muchos muy típicos de Nueva York nevado o el típico pueblo americano. Y yo he de decir que creo que me está gustando más la lectura navideña que las películas. Y también están saliendo libros en formato de calendario de Adviento, que también es algo que ha existido toda la vida, pero no sé por qué de último se está poniendo muy de moda. Entonces tenemos el libro del calendario de Adviento, tenemos calendarios de Adviento de que toda la vida hemos conocido, el de la chocolatina, pero ahora de cualquier cosa, de cerveza. Sí, bueno, se nos va de las manos. Yo he de decir que este año tengo un libro de calendario de Adviento por primera vez. Sí. Así que lo reconozco. O sea que tú sí que... Y me hace gracia, o sea, me parece curioso porque al final tú te vas leyendo una historia que a lo mejor no sé cuántas páginas podrá tener el libro, pero que no es mucho al día, que puedes sacar 5 o 10 minutos para leértelo y vas cogiendo la historia poco a poco. Y es verdad que yo, por ejemplo, me acabo el capítulo y digo, es que quiero saber qué pasa. Entonces, claro, digo, tengo que esperar a mañana. Entonces, hay veces que hago de, no me lo leo hoy, y digo, pues no, cojo 3. Entonces, que a lo mejor es un poco de trampas. Puede ser, pero así es lo vas verdad haciendo, que ¿sabes? se hace muy ameno. Yo lo hice el año pasado y se hace ameno leer así, y es verdad que no sé si por el hecho de que no puedes abrir el siguiente capítulo hasta el siguiente día te crea más enganche. Claro. Sí, te crea necesidad de no me dejes la historia ahora mismo así. Bueno, digo, yo quiero saber qué pasa. Y que está muy bien como regalo, pues esto, en este caso de Nochebuena, quieres tener un detalle, porque a lo mejor es más de Reyes, pero bueno, Nochebuena quieres tener un detalle o cosas así, pues está bien regalar estos libros, ¿no? Sí, es verdad, como he dicho, que llevo ya unos años bastante aficionada a la literatura navideña, que todas las navidades pido un libro con esta temática, y todas las navidades intento leer algo relacionado. Bueno, está guay porque al final... El tercero a la colección, ahí lo dejo por si alguien me ve. Claro. Papá Noel y los Reyes Magos. Sí. Pues yo he empezado con esto y ahora explicaré porque, bueno, se llaman Navidades de Miedo, que es una colección de libros, bueno, de libros no, de relatos que hace Juan Antonio Molina Foix, que es porque es todo lo contrario a lo que estáis comentando, y que son cuentos de miedo. Vale, ahora hablaré de ello un poco más, pero son cuentos de miedo de Navidad. O sea, que decir, son cuentos en los que en Navidad tienen también su moraleja y tienen su historia. Ahora voy a explicar un poco, porque tiene que ver con las tradiciones de las que vamos a hablar ahora, porque en España tenemos las tradiciones de comer turrones y mazapanes, polvorones también, ¿no? Luego tenemos las uvas en Nochevieja, tenemos las lentejas, ¿no? Creo que es en Italia comen lentejas. Sí. Bueno, hay muchas... Hablábamos antes del oro dentro de las copas para brindar en Nochevieja también. No, muchas... O amarilla, depende de qué vas a traer, te la tienes que poner con color diferente. Claro. Eso me parece muy curioso. Yo lo hago con calcetines. Yo estreno calcetines y bueno, el año pasado estuvimos en Lisboa y entramos en una tienda de Adidas a comprar calcetines. y lo... ¿Te ha traído suerte? Me ha traído suerte, me ha traído un buen año. Pues Dentro de lo que eso, pues la verdad que... entonces, pues dentro de estas tradiciones, en Gran Bretaña, por ejemplo, tienen la tradición de juntarse alrededor de la hoguera o en el salón y contarse historias de miedo. O sea, navideñas, como digo, historias de miedo navideñas. Está Christmas Carol, que bueno, hay una película y tal de Charles Dickens, pero que además, curiosamente, empezó con él, digamos que empezó un poco con él la historia,
porque fue con Cuentos de Navidad de Charles Dickens, publicado en el año 1843, es decir, hace unos 180 años más o menos, cuando esto se empezó a hacer, y luego ya vino Christmas Carol, sí, y bueno, Pero pues... han hecho 80.000 diferentes igual. Sí, claro, pues al final, quizá por la época en la que son, que está en invierno, Navidades, acaba de pasar los Santos en noviembre y todo esto, pues como que estas historias siempre tienen que ver mucho con el mundo de los vivos y los muertos, hay con ciertas moralejas, aprendizajes, pues es una tradición que tienen y que me parece curiosa porque es totalmente diferente a lo que nosotros... Yo he de decir que, pues creo que fue en el instituto, que uno de los libros que me mandaron leer, además en inglés, fue Christmas Carol, y es uno de esos libros que, igual que hay muchos que te mandan leer que no, los olvidas, pues en este caso no, porque me pareció muy curioso. ¿Te gustó más la peli o el libro? Yo creo que el libro. Siempre, ¿no? Porque Mejor. la peli sé que hay varias versiones, pero no recuerdo tanto el momento de ver la peli como el momento de haber leído el libro. Yo, este fragmento que he leído era de Charles Dickens. Bueno, voy a decir directamente el título, que no lo... bueno, a ver si puedo leerlo. Se llama Navidades, historia de los duendes que se llevaron a un sacristán. Y el personaje es Gabriel Group, que es un poco el antecesor a... Eso es. O sea, es un poco ahí un personaje que odia la Navidad, que odia a los niños, que odia todo ello. Y bueno, tiene una moraleja, la verdad que tiene una moraleja... Lo único que es verdad que Christmas Carol, luego el final no es tan trágico, o sea, como que el señor Scrooge se va evolucionando a raíz que le van viniendo los fantasmas. Claro, es que no he leído el final. Entonces, pero sí, es que por eso es que es así, o sea, que decir, al final en este no le vienen los fantasmas, le vienen unos duendes, él trabaja de enterrador y le vienen los duendes y porque lo odia la Navidad, le vienen los duendes, le enseñan, le muestran que la gente es buena, que no es como él piensa, que odia a todo el mundo y tal, y como que aprende ahí. Es entre cómico, porque, bueno... O sea, que es verdad que empiezan como, ¿no? Historias, no sé si a lo mejor tanto de miedo, pero como más trágicas que dices... no pega con la Navidad porque siempre tenemos ahí como un espíritu alegre, sí. todo súper bien, pero es como son historias didácticas, por así decirlo, donde van enseñando a, sobre todo, más que amar la Navidad, por así decirlo, a cambiar la actitud de esos personajes ante la vida, porque aunque esté ambientado en Navidad, les cambia la actitud que ellos tienen ante la vida porque son muy huraños. Claro, eso pues es un poco esto por donde va, y de hecho no lo he dicho, o sea, esto es una tradición que se llama mucho, y la gran mayoría de sus escritores de estos cuentos son de Gran Bretaña, del norte de Europa, pero que en España también los hemos tenido, porque aquí se recogen dos que son de Benito Pérez Galdós y de Emilia Pardo Bazán. O sea que bueno, aquí también tenemos ahí nuestros escritores que han hecho cositas. Sí. Pues a mí me hace mucha gracia porque hay una tradición que es un poco comercial y viene en Japón, que ahí tenemos que tener en cuenta que solo el 1% de la población es cristiana. Entonces, y ellos tienen una tradición... ¿A Japón dónde te vas a ir tú? Sí. Quiero decir, por eso la trae, ¿no? Te vas a ir ahí... Te la traigo y ya pues te la contrasto, lo pregunto. Bueno, vale. Intentaré preguntarlo. A ver. Sí, me entiendes. Y es que, claro, ahí el cristianismo pues es un 1% de la población. Entonces ellos tienen una tradición de en Navidad comer pollo frito. Pero no de me hago el pollo frito, me lo hago con cómo se lo cocinan ellos. No, lo cogen de una cadena comercial que es KFC. Entonces, claro, es una tradición que no es una tradición que venga de la antigüedad, ¿no? Es más básicamente moderna porque al final esta cadena franquicia es reciente, entonces viene a raíz de la Segunda Guerra Mundial, después, sobre los años 70, que con el resurgimiento del país ellos empezaban todo lo americano, se lo empezaban a traer, entonces dijeron, pues nos lo traemos también el pollo frito para comerlo en Navidad. Y lo empezaron a meter. Es muy cómodo en vez de estar cocinando. Sí, no hay peleas de dónde se hace y quién cocina el pavo, el cordero. En mi familia
para la noche de Reyes tenemos una tradición parecida que es también encargar pizzas. Ah, bueno. Y esa es nuestra cena. Nosotros lo hacemos el día 6. O sea, ya estás harto de todas las navidades cocinando, quién cocina, cada uno lleva una cosa, ¿no? Y es que luego... Pero sí. Yo cuando era más pequeña, que nos juntábamos, yo tengo familia por las dos partes, pero sobre todo, por ejemplo, con la familia de mi madre nos juntamos el día de Navidad un montón de gente y cada uno llevaba algo, entonces al final sobraba siempre un montón que ya tenías comida hasta año nuevo. Claro. Que dices, bueno, pues vamos de sobra, entonces claro, al final No, yo veo también mucho más cómodo de pedimos algo, o no nos complicamos, o lo llevamos a que nos lo hagan en un sitio, Claro. lo recogemos y ya está. Yo Porque creo al final... que poco a poco, según vayamos quedando las nuevas generaciones en las casas, porque es verdad que todavía tenemos mucha influencia de nuestras abuelas y eso se va a ir simplificando. O sea, bueno, que también me parece muy bien que la familia se reúna a cocinar, pero siempre es un trabajo un poco engorro, la verdad. Sobre todo de hacer previo y luego recoger todo Claro. después. Que cuando puedes hacer, nosotros es verdad que ya llega un momento en el que sacamos todo de cartón, plástico y demás, entonces Sí. terminamos. Sí. Bolsa de O sea, por basura, supuesto, eso vamos. Y ya está. Eso Porque si no... Sí. Y por ejemplo, a nosotros que nos gusta en Nochevieja, ya hemos ido a algunos países, pasar la Nochevieja en otros países. En Nueva York comimos pollo. ¿Ves? De hecho, sí, Vaya. pedimos, llovía muchísimo, es verdad, esto es nos desviamos un poco, pero fue nuestra tradición ahí porque llovía muchísimo, estaba todo cortado, de hecho no pudimos estar ni viendo bajar la bola ni nada y nos tuvimos que ir al hotel porque estaba todo, sí, y pedimos pollo. Vaya. Y nos lo trajeron y lo estuvimos viendo como caían la bola comiendo, sí, la verdad que es curioso, ¿verdad? No me acordaba, pero es verdad que Claro. fue así. Sí, claro, Curioso. es verdad, sí. Y estuvo muy guay. La verdad que sí. Hombre, hubiese estado mejor en el otro lado porque al final, pues bueno, pues estás lo tradicional, ver caer la bola. Sí. Que decir que es caer la bola y se acaba todo, ya está ahí. Y sí, o sea, se van al otro lado del país y ya no hay. O sea, que decir, cambian la tele y no. Y la gente, de hecho, está trabajando hasta bastante tarde porque nosotros nos trajeron el pollo. Sí, la verdad que, bueno, que joder. Sí. No, también está bien. Sí. Al final, Y ahí inauguramos nosotros la tradición de pasar Nocheviejas fuera. También es como curioso porque al final, quieras o no, nosotros estamos acostumbrados a las navidades y todo aquí. Sí. Entonces también está bien salir y ver cómo es una Nochevieja en cualquier otro sitio, o las navidades incluso. Y es eso que al final, bueno, Nueva York está más lejos, pero que incluso países muy cercanos, pues como hemos dicho de Italia, lo de comer lentejas, en Lisboa las uvas, o sea, es como que estamos acostumbrados a que en Nochevieja siempre son las uvas y a las 12 campanadas. Y para nada, de hecho, en casi todos los países yo creo que hacen una cuenta atrás y ya está. Por eso dejamos aquí que cualquier marca que quiera llevarnos a comprobar diferentes Nocheviejas, pues oye, que sí, lo dejamos. Yo sé que hacemos un documental. La pregunta por excelencia, yo creo en España, todo de las campanadas es, ¿estos son los cuartos o las campanadas? Y Sí, todo el mundo ya con hombre. las de... Claro, Vamos, no, sí. y como se equivoquen en la tele como ha Siempre. pasado, ya Sí. odio ese Pero yo momento. creo que en todas las familias hay alguien que dice Que dice que esto Claro, no. pero si tú ves que en la tele dicen que ya son las campanadas, empiezan a comerse y de repente son los cuartos que campan. Eso, pues, un año, Sí, claro, pasa. Yo es que odio ese momento, a mí no me gustan las uvas, es verdad que es un momento, los 5 minutos previos o los 10 minutos previos. Estás en tensión, ¿sabes? No me gusta. O sea, es algo que quiero que estoy deseando que pase, termine y ya está. Venga, ponme El especial navideño. Sí, el especial navideño que lleva grabado desde agosto. Los mejores momentos del año. Claro, sí, total. Vamos, este año además tenemos unos cuantos mejores momentos. Bueno, antes hemos hablado del calendario. Sí. Y, por ejemplo, en Rusia, pues la Navidad no se celebra exactamente en las fechas que nosotros conocemos, porque hay países que se rigen por el calendario gregoriano y que, como nosotros, entonces celebramos la Navidad en diciembre. Bueno, terminamos el 6 de enero porque tenemos esa festividad de Reyes que otras, igual que en otros países, acaban antes. De hecho, en Estados Unidos la Navidad se celebra desde Thanksgiving, desde Acción de Gracias, Claro.
hasta el día de Navidad. Es cierto que celebran el fin de año, pero ya entre Navidad y fin de año no hay el mismo Sí, eso es triste. espíritu. Sí, porque al final no son católicos, digamos, Y o... que mucha gente el día 2 ya vuelve a Pues trabajar. Claro. en Rusia la Navidad se celebra según el calendario juliano, entonces es a partir del 7 de enero hasta, o sea, unos 13 días después. Claro. Y luego sí que es verdad que en otras civilizaciones, aunque se rigen por el calendario juliano, pero lo han revisado y sí que han hecho, ¿no?, que coincida con nosotros. Sí, pero ellos lo hacen... Sí, porque además como son cristianos ortodoxos, pues tienen un poco ahí esas, ¿no?, esa forma de... No sé si habrá más países, pero bueno, que lo hacen 13 días después. Es curioso. Porque bueno, nosotros es el 24 porque es como el año nuevo chino. Al final ellos se rigen por otro... Claro, claro. Pues también tendrán en otro... este caso, justo cuando ya nosotros acabamos y volvemos a la rutina, Ellos empiezan. Claro, bueno, está bien. A mí hay una tradición que me parece muy curiosa y es en Ucrania, que lo que hacen ellos es la noche de Nochebuena, antes de comer, ellos tienen un pudding que se llama loksa, ¿vale? Entonces lo que hacen es coger un trozo de ese pudding y lo lanzan al techo. Entonces, la superstición, porque es todo en función de superstición, de suerte y demás, entonces, que cuanto más que trozo de pudding permanezca en el techo, mejor les va a ir en el año, en lo que ellos vean, de que van a tener más abundancia, mejores cosechas, les va a ir mejor en su vida. Entonces, me parece algo muy curioso, también te digo, luego para limpiarlo, ya. A lo mejor se te queda ahí de Cuando acaba Nochevieja. la Navidad, los pintores hacen Sí, claro. sí, Y de Nochevieja sabes la marca donde está. Claro. Pero me parece una cosa muy curiosa. Ya, ¿te acuerdas de la mancha? Como ese año no sea bueno, ¿te Claro, acuerdas pero de la todo el mancha? año. Sí, Dice, vamos, este año no la total. quito. Ahí está. Claro. Yo traigo una curiosidad que igual si hay niños viendo este podcast, a lo mejor es el momento de separarlos para no darles ideas. Esta tradición es muy graciosa, es en los países bálticos, y es que hay unos días antes de llegar la Navidad, de llegar el 24-25, los niños y niñas de las casas atan a la madre de pies y manos, y hasta que no le prometa regalos, no le dé regalos, no le diga sí, te voy a dar, no le sueltan. Joder. Claro, pero es que una vez reciben estos regalos, no contentos, unos días después le toca el turno al padre. Claro, entonces le llegan al padre y lo mismo, le atan los... Claro, y yo mi gracia es, y si no es lo que he pedido, o esto que me estás trayendo, yo he pedido un monopatín y me estás trayendo un libro y calcetines, ¿sabes? No, es que no te suelto. O sea, quiero decir, no, es que te vas a quedar ahí. Si llegamos a saber esto de pequeño, vamos, todos tenemos la consola, el ordenador y la muñeca que queremos. Es que los regalos no nos los traen los padres. Bueno, en este caso, en los países bálticos tienen esta costumbre. Luego, pues, supongo que tendrán su noche de Papá Noel o de Reyes. Bueno, pero en este caso tienen ahí de que le dicen Natal a los padres. Que dice, sí, van a venir los Reyes o va a venir Santa Claus. Hasta Claro. que les digan, sí, van a venir. Eso es. De repente no. Eso es, claro. O sea, quiero decir, nosotros sí que tenemos los Reyes y vienen los Reyes, pero que si sabemos esta tradición, a lo mejor el 20 del 22 con el sorteo... Este año van a venir los Reyes o no. O sea, Claro, el sorteo de la Navidad, el 22. Ven, mamá, que te quiero decir una cosa. Y luego en Santos Inocentes al padre. No, que es una broma, pero que hasta que no... Pero me he portado bien ese año. Claro, y le atas ahí con la soga. Bueno, una tradición curiosa y que la dejamos ahí por si la quieren importar a España. Yo la dejaré allí. La dejaremos, ¿no? Y vosotros creo que por la cuenta Sí, que estáis también, no damos ideas. Bueno, vamos a llegar al momento ahí álgido casi del podcast. Estamos llegando al final. Pero vamos con yo creo que es la única época del año junto con la Semana Santa la que tiene películas propias, ¿no? De su propia época, su propia... De ambiente, sí, de todo. Sí, las películas de Navidad, ya hemos hablado antes un poco de ellas con los libros, pero además como que todas siguen un poco en ese patrón, no todas, pero bueno, la gran mayoría, de chico o chica que se queda en un pueblo. Que van a ver. Claro. O sea, Vermont, yo creo que el 95% de la gente lo conoce de cualquier película navideña. Claro. No, es que me voy a Vermont. Sí. O Nueva York con la nieve, o sea...
sea, a nosotros no nos nevó. Nos nevó un día solo un poco y fue llegar aquí a España, que llegamos el día 2, creo que fue. No, allí cayó un tormentón, no sé si te acuerdas, que la gente, que los aviones no salían, claro. Claro, no dices, qué guay, está nevando en Navidad, pero no me puedo ir del país y me tengo que pagar una semana más o 10 días y no puedo ir al trabajo. Bueno, yo he de decir que en cuanto a películas navideñas, yo hace unos años empecé una tradición propia, que yo es que me hago un calendario de Adviento del 1 de diciembre hasta el 25 y cada día me veo una película navideña diferente. Muy bien. Siempre hay unas básicas que no pueden faltar cada año. Y entonces, como ahora no dejan de salir películas navideñas, pues intento poner nuevas. Claro. Y entonces, ante el 1 al 25, cada día me intento ver una película. Pero mi pregunta, por ejemplo, aquí tengo una pregunta y es, ¿Pesadilla antes de Navidad? A mí, bueno, Tim Burton me flipa. O sea, es un personaje, un director de cine un artista. ¿Es de Navidad? ¿Es de Halloween? ¿Se ve en Halloween? ¿Nosotros la vemos en Halloween? En noviembre. En noviembre. Sí. Yo creo que es una película que se ha hecho típica en Halloween, quizás por la estética. Por la canción. Sí. ¿No? La de This is Halloween. Claro. La canción también. Es que de hecho empieza a preparar la Navidad. Yo personalmente la considero navideña. Verdad que es bastante navideña. Claro. Y de hecho el título... Y también es verdad que es un poco el hecho de una persona que es Jack Skeleton, que es un poco siniestro, así entre comillas, y que empieza a ver lo que es la Navidad y que le hace cambiar y de repente que dar regalos a su manera, porque son regalos que no son buenos, por así decirlo, porque al final... Sí, pero él lo hace con toda la buena fe del mundo. De buena fe, pero que no son regalos al uso. Entonces yo creo que también tiene ahí un poco en el interior la esta de que la gente puede cambiar, que es que al final todas las películas navideñas son la mayoría de buscar el cambio. También es un poco yo creo el reflejo, ¿no?, de la sociedad que después de verano empiezan a adornar todo de Halloween y llega el 1 de noviembre y ya no hay nada y está todo de Navidad. No, bueno, y que este año yo me he encontrado cosas de Halloween, cosas de Halloween y turrones y mazapanes, que cualquier año vamos a estar con menos los turrones, con un mojito en la piscina o en la playa o lo que sea allí, que dices tú, ya al final entre eso y el cambio climático... Yo también soy partidaria de que algunos turrones deberían estar todo el año. Bueno, tú los puedes comer cuando quieras. Claro, pero no los venden. Bueno, pero cómpratelos, los guardas... Sí, turrones de los que se están haciendo ahora nuevos, con sabores que se están haciendo un poco... Hay algunos que se hacen un palagosos, pero hay otros que... Sí, pero no sé si será verdad o no, pero hace poco vi por ahí que solo le falta, porque de ahí de Diverso haces unos turrones ahí peculiares de pollo frito, quiero decir, es que... No, yo voy a los típicos, o sea, el turrón de toda la vida, a mí me parece que no esté todo el año. Ya está, lo tenía que decir. Bueno, no soy muy de turrón. Yo no soy muy... Casito, si acaso. No, yo del de chocolate tradicional y poco más, la verdad que no. Y has dicho tú lo de las películas. Hay otra tradición también de unos años para acá, o de quizá de nuestra generación, y es ver Harry Potter. Claro. O sea, que no es navideño, pero como que es navideño. Pues yo lo que era del calendario de Adviento de películas, yo lo hago del 1 al 25 y del 25 del 26 al 31 es Harry Potter 1, 2, 3, 4... ¿Te las ves todas? Sí. Bueno, nosotros lo intento, pero porque al final la 1 es navideña. Claro. La 1 sí se considera navideña porque tienen el parón de Navidades. Un poco, sí, claro. Es que a ella no le gusta Harry Potter. Claro, pero no soy muy fan, pero está haciendo el esfuerzo y de hecho le está interesando y quiere y está entrando ahí. Sí, entonces ahora estamos viendo. Es una tradición porque yo hay días que me apetece directamente, llego al sofá, me pongo una manta, me apago las luces, me enciendo unas velas y me pongo películas en plan Harry Potter. Que sea así, que dices, ¿te las has visto 20 veces? Sí, pero te las vas a ver 21. Eso es, y no hay problema. Sí. Pues yo creo que Harry Potter no... Ya. O sea, las estoy dando esa oportunidad, las estoy viendo, pero no sé si me las vería 21 veces. Luego hay otra peli también muy navideña que nos hace ahí, que es Solo en casa. También. Yo he de decir que no la he visto. No sé si la vi cuando era pequeño, pero no la... Sí. A lo mejor... Pero además es que hay varias. O sea, sí, bueno. Yo creo que la primera creo recordar, pero pues, lo típico hace cuando era niño. Nuestra generación, en la infancia... Yo esa es una que está obligatoriamente en el calendario. Y es más, hay veces... A mí la 2 me gusta también mucho. Y me parece incluso no mejor,
pero me gusta un poco más la historia, Ya. ¿sabes? Que es verdad que la 1 está muy bien, los ladrones están súper bien, la historia y todo, y que al final, pues está justo en Navidad y está una de las películas que yo creo que a la pregunta a casi todo el mundo que dicen que es un clásico sí o sí. Sí, solo en casa. Yo creo que la 2 estoy seguro de que no la he visto, seguro. La 2 pasa en Nueva York, Claro, que pues. es la que sale Trump. Claro, pues seguro esa. Vamos, no voy a decir 100%, pero 99% que no la he visto. Y la primera, pues si la he visto, Seguro que sí. fue Yo creo que hace. sí. Cuando era niño, vamos. Bueno, pues ya tienes una tarea para esta Navidad. Sí, tengo unas cuantas, la verdad. Se van acumulando. No, claro. Más pelis. ¿Alguna que tengáis por ahí que os guste? Pues a mí me llama mucho la atención lo típico que te pones una tarde a ver una peli y crees que va a ser una peli muy mala o muy chorra, y me sorprendió para bien, era la de Reyes contra Santa. Es una peli española, es del 2022. En el reparto está pues Carra Erejalde, David Verdaguer, Matías Yannick, y además aparecen todos los personajes tradicionales de la Navidad, tanto los Reyes Magos como Papá Noel, y antes hemos hablado del Krampus, y es como que se unen, ¿no? Para ir en contra de este enemigo común. Además es una peli que tiene un tono cómico. Es como antes hemos dicho que muchas pelis de Navidad, ¿no?, tienden más a ser una historia romántica, y en este caso pues es una peli muy divertida, y también pues te invita a debatir, ¿no?, sobre esta tradición de Reyes Magos o Papá Noel. Sí, lo que hablábamos antes de... Que si los niños cada vez tienen más regalos. Claro. Sí. Sí, que prefieren más a Papá Noel por eso, porque viene el Porque tiene más 24, tiempo. claro, por lo que sabes está bien. Pero la recomiendo, y a mí particularmente me sorprendió y me pareció muy divertida. Sí, además de esto de que te pones en Netflix y tienes muchas opciones, y nosotros vimos hace poco, bueno, ya la hemos visto un par de años o 3, pero la hemos visto hace poco de nuevo, Crónicas de... Crónicas de Navidad. Sí, Ay, eso me gusta sí, mucho, también. esta. Y que hay una segunda que también está muy bien. Sí, la segunda contra... Sí. Que también ves pues pelis Más ligeras, que no tienen esa temática... y que son igual también actuales, y le han dado una vuelta a las típicas pelis de Navidad, y están muy bien. Sí. Yo personalmente tengo una película que yo creo que es navideña por excelencia y que todos los años me la veo, que es Love Actually. O sea, esa película a mí me encanta, mira que es del 2003, que yo ahí tenía nada y menos de años, y que la vi hace poco por primera vez, no, pero me refiero que el recuerdo que tengo es de... Me gusta muchísimo porque al final que tiene un elenco maravilloso, y me gustan mucho las películas en las que te van contando microhistorias y que luego te las van relacionando. Entonces al final te transporta a la Navidad. Se ha quedado a la escena mítica del cartel, les ha pasado, como ya todo el mundo la conoce, y hay un montón de referencias en otras películas y demás. Entonces al final trata el tema de la Navidad, pero también te va viendo cómo están las personas en ese momento de, por ejemplo, el niño que acaba de perder a su madre y que se mete y dice, me hace empezar a tocar la batería porque quiero conquistar a la chica de mis sueños, y se empieza a centrar muchísimo para tocar con ella en el Festival de Navidad. Entonces te va contando como esas pequeñas cositas, y a ti te llegan muchas historias. Entonces a mí me mueve esa película, me mueve muchísimo por dentro, y es como no puede faltar una Navidad sin ver esa película, no es Navidad. Entonces... Yo tengo otra peli así un poco que me provoca un poco lo mismo, que es la de Noche de Fin de Año. Sí. Es una peli del 2011 que también tiene ya sus años, y además me recuerda mucho, ¿no?, a esa noche vieja que pasamos en Nueva York, los preparativos previos antes de que baje la bola en Times Square. Sí, además... Y sobre todo me llama mucho la atención que es una peli donde están todos los porque bueno, cuentan igual todos los microcuentos, ¿no? Así, o sea, microcuentos, perdón, microhistorias. También están los justo, además es eso, que cada cuenta, ¿no?, como la historia del personaje, que luego al final se relacionan. Y es que tenemos actores pues como Robert De Niro, como Halle Berry, Zac Efron, Aston Kutcher, Sofía Vergara, y paro porque no falla, sale hasta Bon Jovi. Claro. Sí, que es que bueno, a mí sí es que es así, que no, pero yo esa peli... Esa me la he visto hace poco
Y es que yo también es una de las que me encantan, ¿no? Claro, pero para verla en agosto, ¿eh? O sea, quiero decir Yo que... esta me la puedo ver en cualquier Sí, momento, sí. o sea, da igual. Sí, me la vería 21 veces. Claro, Sí, sí. O sea, es verdad que cuenta esa... Para quien no haya vivido la Nochevieja en Nueva York, sí que es un poco así. O sea, es que de hecho se cuenta eso que decimos de que cae la bola y ya está, y se va todo el mundo y cada uno si se busca algo y si no, pues se van a las Yo de casas. esa película, la que más me gusta, que al final es algo que siempre pasa, que nunca hacemos, que es la de Zac Efron y Michelle Pfeiffer, que es cuando él le ayuda a ella a cumplir todos sus propósitos de Año Nuevo, que no había hecho ninguno, y los hacen todos el día 31. Entonces a mí esa me gusta un montón porque es como diciendo, jope, lo puedes intentar hacer modificando algunas cosas en un día. Tenemos un año que nos proponemos siempre hacer cosas y nunca las hacemos. Entonces, es como que te da para reflexionar y como que esa historia a mí es la que más me gusta de esas. Sí, la verdad que, o sea, bueno, noche de fin de año, o sea, a mí me gusta mucho, nos gusta mucho, es una peli que mola mucho y cuentan todas las historias y dices, ¿con cuál te quedas? Porque cada uno cumple su sueño a su manera, o sea, sí, porque a Aston Kutcher de repente le empieza a gustar la Navidad. Sí, ahí tenéis su punto. Sí. Vale, no sé si tenéis alguna peli más. Bueno, podríamos comentar podríamos comentar unas cuantas más. Pero bueno, hemos terminado ahí por todo lo alto. Dejamos una segunda parte para el año que viene. Ahí en Australia. Sí. Y nada, pues muchas gracias. Yo espero que hayáis estado bien. Yo me lo he pasado muy bien haciendo este podcast, que aunque no sea especialmente navideño, pero bueno, al final todas estas cosas sí, todas estas Yo creo historias. que ha sido muy interesante. Sí. Porque te hemos tocado muchas cosas que no es típico que sea tema tradiciones en otros sitios. Eso es. Historias o desmitificar cosas también un poco, o conocer de dónde vienen, ¿no? Los orígenes de ciertas cosas. Pues... Sobre todo a nivel cultural un poco, porque yo creo que incluso yo hay cosas que he descubierto haciendo este podcast que no sabía y me parece, pues como he dicho, interesantes y que está bien. Sí. Saber cuándo fue la primera Navidad, ¿no? Y dices tú, ¿en qué momento? ¿No? Con Jesús celebró su cumpleaños. Este año un trozo de pastel en la casa de mi abuela. La bronca que ya me cuentas luego después a ver qué pasa. Sí, a ver qué ha pasado. Y nada, pues a vosotros pues deciros que esperamos que os haya gustado este podcast y nada, nos vemos en el siguiente y estaros atentos a las redes sociales y todo esto porque bueno, habrá, como decía, habrá sorpresas navideñas y nada, pues eso, que esperamos que hayáis disfrutado y que muchas gracias por estar ahí en Descafeinado sin Lactosa.